Antes de empezar, quiero que recuerden, las puertas cerradas están así por una razón. El hombre que me ofreció trabajo en Estados Unidos se llamaba Mark. Lo conocí en un chat de internet. Me mostró fotos de su restaurante, su familia y su perro. Necesito gente honrada, me escribió. Te voy a pagar bien, vas a vivir en mi casa. Hasta me adelantó $1,000. Llegué a la frontera después de 2 semanas de autobuses y caminatas. En un cuarto de Reynosa esperamos con otros desconocidos. Un niño lloraba y su madre le tapaba la boca. Cruzar el río fue lo peor. Agua helada, corriente fuerte, oscuridad total. La mujer del niño resbaló y el pequeño se soltó de su mano. Lo vi alejarse arrastrado por la corriente sin hacer ruido. La mujer quiso lanzarse tras él, pero los polleros la sujetaron. No podemos parar, dijeron. Mark me recogió en McAllen, Texas. Sonriente, camisa de cuadros. Bienvenido a Estados Unidos, muchacho. Me ofreció una hamburguesa. Hacía semanas que no comía algo caliente. Cuando llegamos a su casa en Carolina del Norte, algo no cuadró. El jardín estaba seco, las ventanas tenían rejas, el perro no apareció. Mi mujer se llevó al perro, dijo. Nos separamos. Me mostró mi habitación en el sótano. Un colchón en el suelo, una lámpara sin pantalla, el calentador que zumbaba como un animal enfermo. Es temporal, dijo. El restaurante era un food truck oxidado en un lote vacío. Trabajaba 16 horas diarias. Mark me pagaba menos de lo prometido, siempre con una excusa. Una noche me pidió mi pasaporte. Para tus papeles, dijo. Se lo di. La segunda semana conocí a Carlos. Llevaba 6 meses en ese sótano. Tenía los ojos hundidos, las manos agrietadas. Mark le debía $8,000. Pero no le reclames, me advirtió. El que reclama, desaparece. Me reí. Esto era Estados Unidos, pensé. Había leyes. La tercera semana llegó Javier, hondureño, 22 años con energía. Venía con la misma historia. Mark, las fotos, las promesas. Pero Javier se quejaba. De la comida, del colchón, del trabajo. El tercer día, Mark le pagó la mitad. Javier lo enfrentó en la cocina. Le gritó, dijo que iba a llamar a la policía. Mark se rió. Llámales. Diles que estás sin papeles. A ver quién te ayuda. Al día siguiente, Javier no apareció. Mark nos mandó a limpiar el food truck. En el suelo, detrás del mostrador, encontramos las llaves de Javier, manchadas de sangre. También había sangre en la pared, en la freidora. Limpien bien, dijo Mark desde la puerta. Sonreía. Esa noche Carlos susurró, el que se queja, desaparece. Así que no digas nada, nunca. Pasaron las semanas. Carlos empezó a toser sangre. Necesito un médico, dijo. Subí a buscar a Mark. Carlos está mal, necesita un hospital. No podemos, no tiene papeles, llama la atención. Se va a morir. La gente no se muere tan fácil. A la mañana siguiente, Carlos estaba muerto. Mark suspiró como si le hubiera contado que se descompuso la lavadora. Yo me encargo. Tú sigue trabajando. Esa noche, el colchón de Carlos había desaparecido. El sótano olía a cloro. Un domingo, Mark salió. Entré a su habitación. Encontré una libreta negra en su mesilla. Dentro había nombres, fechas, cantidades. Nombres como el mío, como el de Carlos, como el de Javier. Al lado de algunos una palabra, desaparecido. Al lado de otros, terminado. 32 nombres en 2 años. Cuando Mark volvió, subí a la cocina. Necesito que me pagues lo que me debes y mi pasaporte. Mark sonrió. Todo a su tiempo. Ten paciencia. Eres como un hijo para mí. No soy su hijo. Esa noche no dormí. Escuchaba sus pasos arriba. El calentador zumbaba. Mark caminaba, decidiendo si yo sería el número 33. Al amanecer, tomé su camioneta y manejé hasta una gasolinera. Llamé a Oscar, el salvadoreño del viaje. Le conté todo. Espérame. Voy por ti. Mientras esperaba, vi pasar una patrulla. El oficial me miró un segundo y siguió de largo. Oscar llegó. Subí a su coche. No miré atrás. Ahora estoy en Raleigh, en su apartamento. Duermo en un sofá. Su esposa me hace café y me pregunta cómo estoy. No sé qué decir. A veces de noche escucho un zumbido. Me paralizo. Miro la puerta esperando ver a Mark entrar con su sonrisa. En algún lugar de Clinton, en un sótano sin ventanas, hay un colchón vacío esperando al próximo que crea en las fotos, en las promesas, en la sonrisa de un hombre que resulta ser un monstruo. Y eso es lo peor. Que el monstruo no tiene garras. Tiene una sonrisa amable y sabe cómo hacerte desaparecer sin que nadie pregunte.
El guía se llamaba Jacinto y nos dijo que no nos separáramos del grupo. Él era venezolano también, de un pueblito al sur del Orinoco y conocía la selva como su propia casa. Aquí lo que mata no son las tigras ni las culebras, nos advirtió el primer día mientras afilaba su machete. Lo que mata es la desesperación, y lo que vuelve loca a la gente es lo que encuentra cuando ya no aguanta más. Nosotros éramos siete venezolanos cruzando la selva del Darién, huyendo del hambre, de los cortes eléctricos, de la gasolina que valía más que la sangre. Yo iba con mi primo Richard y con una muchacha de Maracaibo que se llamaba Andreina. Ella cargaba una bolsa con pañales para su hija de 2 años, aunque la hija se había quedado en Cúcuta con la abuela. Cuando llegue a Estados Unidos la mando a buscar, decía. Allá todo es posible. El tercer día en la selva, el grupo se partió. Unos querían seguir más rápido, otros no podían más. Jacinto nos había advertido, si se separan, no se desesperen, sigan las marcas en los árboles. En 2 días llegan al campamento de los coyotes. Nosotros nos separamos, Richard, Andreina y yo. Los otros siguieron con Jacinto. Nos quedamos mirando cómo se perdían entre los árboles y por un momento quise correr tras ellos, pero Richard dijo que éramos jóvenes, que podíamos solos, que así llegaríamos más rápido. Esa noche acampamos junto a un riachuelo. Richard encendió un fogón pequeño, de esos que casi no dejan humo. Andreina se quedó dormida apoyada en mi hombro. Yo no podía dormir. La selva hacía ruidos que no entendía. Chirridos, golpes, algo que sonaba como un niño llorando, pero no era un niño. A la mañana siguiente, Richard se despertó con fiebre. Tenía una cortada en la pierna que se le había infectado. Sigan ustedes, dijo. Yo los alcanzo. Pero Andreina no quiso dejarlo. Le limpió la herida con alcohol y le dio una pastilla de las que traía en su bolsa de pañales. Caminamos todo el día. Richard cojeaba, pero no se quejaba. La selva se cerraba cada vez más. Los árboles más altos, el sol apenas una luz difusa allá arriba. Perdimos las marcas en los árboles, dimos vueltas. Volvimos al mismo arroyo 2 veces. Al atardecer encontramos la primera choza. Era un rancho de plástico y ramas, como los que usan los caminantes para pasar la noche. Pero este llevaba tiempo abandonado. Las bolsas de comida estaban rotas, la ropa regada y había un olor raro, como a carne podrida, pero no exactamente. Algo mataron aquí, dijo Richard, tocándose el machete. Revisamos la choza. Andreina encontró una mochila con ropa de niño, unos zapatitos pequeños. Los miró un rato y luego los guardó en su bolsa de pañales. Por si acaso, dijo. No pregunté por si acaso qué. Seguimos caminando. La noche cayó de golpe, como siempre en la selva. Encendimos linternas y avanzamos despacio, pegados uno al otro. El ruido de los insectos era ensordecedor, un zumbido que se metía en la cabeza y no te dejaba pensar. Entonces escuchamos el canto. Era una voz de mujer, lejana, que cantaba una canción que reconocí. Una canción venezolana, de esas que ponen en las fiestas Caballo Viejo. Pero la voz sonaba rara, como si la cantaran muy despacio, estirando las palabras, haciéndolas durar demasiado. Hay alguien, dijo Andreina, y por primera vez la vi sonreír en días. Nos acercamos hacia donde venía la voz. Richard iba primero, con el machete en la mano. Yo atrás, con Andreina. La voz se escuchaba cada vez más cerca, pero no veíamos a nadie. Solo árboles, ramas, esa oscuridad espesa. Llegamos a un claro. En el centro había una fogata apagada, todavía con brasas calientes. Alrededor, mochilas, ropa, una olla con comida quemada. Pero no había nadie. La voz seguía cantando. Venía del otro lado del claro, de entre los árboles. Richard hizo señas de que nos quedáramos quietos. Se acercó despacio, apartando las ramas con el machete. Yo veía su silueta moverse, perderse en la oscuridad. De repente el canto se detuvo. Escuchamos un ruido, como un golpe seco, y después el silencio, un silencio absoluto, sin insectos, sin nada. Richard, llamé en voz baja. Nadie respondió. Esperamos. 1 minuto. 5. 10. Andreina me apretaba el brazo con tanta fuerza que me iba a dejar moretones. Vámonos, susurró. Mi primo está allá. Tu primo no va a volver. Me solté de su mano y empecé a caminar hacia donde Richard había desaparecido. Cada paso costaba, las ramas me arañaban la cara, los pies se me hundían en el barro. Llamaba su nombre en susurros, después más fuerte, después casi gritando. Llegué a un árbol enorme, de esos que tienen raíces que parecen paredes. Detrás del árbol había un hueco, como una cueva pequeña, cubierta de hojas. Del hueco salía ese olor a podrido que habíamos sentido en la choza, pero más fuerte, más denso, un olor que se pegaba en la garganta. Dentro del hueco vi algo. No supe qué era.
algo oscuro, grande, que se movía lentamente, y vi el machete de Richard en el suelo, partido por la mitad. Salí corriendo. Agarré a Andreina del brazo y corrimos sin mirar atrás, tropezando, cayendo, levantándonos, metiéndonos más en la selva, más en la oscuridad, sin rumbo, sin linterna, sin nada. Corrimos hasta que el cuerpo no dio más. Caímos junto a un árbol y nos quedamos ahí, abrazados, temblando, escuchando los latidos de nuestros propios corazones. Pasaron horas. La selva volvió a hacer ruido, los insectos regresaron y en algún momento la luna se coló entre los árboles y pudimos ver un poco. Cuando amaneció, seguimos caminando. No hablamos de Richard, no hablamos de lo que vimos en el hueco, solo caminábamos 1 hora, 2, 3, hasta que encontramos un grupo de haitianos que también cruzaban. Ellos tenían un mapa, tenían agua, tenían un rumbo. Los seguimos. 2 días después llegamos a un pueblo en Panamá. Allí había una iglesia donde daban comida y te dejaban dormir en el piso. Andreina se sentó en una esquina y sacó los zapatitos que había encontrado en la choza. Los miró un rato y luego los dejó en una banca, como una ofrenda. Nunca supe qué pasó con Richard. A veces sueño con él, está en ese claro, rodeado de árboles, y me llama. Pero cuando me acerco, su cara cambia, se vuelve otra cosa, algo que no es humano, algo que sonríe con demasiados dientes. Andreina logró llegar a Estados Unidos. Me escribe a veces. Dice que trabaja limpiando casas en Miami, que ya tiene los papeles, que pronto va a traer a su hija. No le preguntó por la selva. Ella tampoco me pregunta. Pero los dos sabemos que dejamos algo allá, algo que nos sigue viendo desde la oscuridad entre los árboles, esperando. El hombre que me vendió el bote se llamaba Eladio y me juró que la travesía era fácil. 3 días, máximo 4, dijo, mostrándome los dientes de oro. Llevas agua, llevas comida, sigues la corriente y en Florida te reciben con los brazos abiertos. El bote era una lancha de pesca con motor fuera de borda, pintada de azul, con un parche en el casco que Eladio aseguraba que no importaba. Eso es cosmético, dijo, como una arruga en la piel. Yo vendí mi guitarra, vendí mi bicicleta, vendí los aretes de mi abuela, que habían sobrevivido a 3 generaciones. Junté $2,000 y se los di a Eladio. Él me puso una mano en el hombro. Cuídate, hermano. Nos vemos en Miami. Salimos de La Habana un martes de madrugada, cuando el malecón estaba vacío y los únicos testigos eran los pescadores que hacían la vista gorda. Íbamos 7 en esa lancha que era para 4. Mi primo Giovanni, que había insistido en venir aunque le dije que esperara su turno. Un viejo llamado Cándido que cargaba una foto de su hija en un medallón. 2 hermanas de Santa Clara, Miladys y Lyudmila, que no se separaban ni para orinar. Un muchacho flaco de esos que llaman palmiche, que no habló en todo el viaje. Y un tipo grande, con tatuajes de delfines en los brazos, que dijo llamarse Alexis, pero que después supe que le decían el tiburón por algo que había hecho en el Mariel. El motor sonaba bien al principio, un rugido fuerte que me llenaba el pecho de esperanza. Dejamos atrás el morro, dejamos atrás las luces de la ciudad, y cuando el sol empezó a salir por detrás de nosotros, ya no se veía nada más que agua. Agua por todos lados, azul oscuro, inmensa, como un desierto que se movía. ¡A Miami! Gritó Giovanni, y todos repetimos como si fuera un coro de iglesia. El primer día fue casi bonito. Compartimos la comida. El viejo Cándido contó historias de cuando era joven y trabajaba en un barco pesquero. Las hermanas cantaron canciones de las que ponen en la radio. Hasta el flaco sonrió una vez. El tiburón se sentó en la proa, mirando al horizonte, sin hablar con nadie. Al atardecer, el cielo se puso gris, luego negro. Luego empezó a llover. No era una lluvia normal. Era agua que caía como si la echaran con cubos, viento que silbaba y nos movía la lancha como si fuera de juguete. El motor empezó a fallar, a toser, a hacer ruidos que no conocía. ¡Baja la lona!, gritó el tiburón, y por primera vez lo vi moverse rápido, con una seguridad que daba miedo. Armamos una lona con los plásticos que traíamos. Nos metimos debajo todos apretados mientras la lancha subía y bajaba como un ascensor loco. Milidis lloraba en silencio. Lyudmila le agarraba la mano. Giovanni rezaba algo que sonaba a santería. El motor se apagó. Cuando amaneció, el mar estaba calmado otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero el motor no quería prender. El tiburón lo intentó una y otra vez, maldiciendo, golpeándolo con una piedra. Nada.
Estamos jodidos, dijo, y empezó la espera. El segundo día el sol nos partía la cabeza. El agua se acababa más rápido de lo que habíamos calculado. La comida también. El tiburón racionó todo: medio vaso de agua por persona al día, una galleta por la mañana y otra por la noche. El tercer día, el flaco amaneció muerto. Nadie supo cuándo pasó. Simplemente estaba ahí, acostado, con los ojos abiertos mirando al cielo. Las hermanas se pusieron a llorar. El viejo Cándido le cerró los ojos y dijo algo en voz baja, como una oración. Hay que tirarlo al agua, dijo el tiburón. No, dijo Giovanni. Hay que llevarlo, por respeto. Respeto es que nosotros vivamos, dijo el tiburón, y sin pedir permiso levantó el cuerpo y lo dejó caer por la borda. El agua se lo tragó sin hacer ruido. Esa noche, Milady se empezó a delirar. Decía que veía luces, que veía la costa, que había un barco acercándose. Señalaba el horizonte vacío y nos obligaba a mirar. Lyudmila la abrazaba fuerte, le pasaba la mano por el pelo, le cantaba bajito. Al cuarto día, el viejo Cándido se sentó al borde de la lancha y se quedó mirando el agua. No hablaba, no comía, no bebía el agua que le ofrecíamos. Viejo, tome, le dijo Giovanni. Cándido no respondió, siguió mirando el agua como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Esa tarde se dejó caer. Fue rápido. Un segundo estaba sentado, al siguiente ya no estaba. Oímos el chapuzón y cuando nos asomamos no había nada, solo agua oscura moviéndose. Lyudmila gritó. Milady se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. El tiburón no dijo nada, solo miró el agua un rato y luego volvió a su puesto en la proa. El quinto día no teníamos agua, ni comida. Los labios se nos partían, la piel nos ardía, la cabeza daba vueltas, las hermanas se acurrucaban juntas, temblando aunque hacía calor. Giovanni tenía los ojos hundidos, la mirada perdida. Yo empecé a ver cosas. Veía mi casa en La Habana, veía a mi madre cocinando, veía a mi abuela con sus aretes puestos. Extendía la mano para tocarlos y solo encontraba aire. En algún momento, el tiburón se acercó a las hermanas. Se quedó mirándolas un rato, con una expresión que no supe entender. Ustedes dos, dijo, van a tener que ayudar. ¿Ayudar cómo?, preguntó Lyudmila. El tiburón no respondió, solo la siguió mirando. Giovanni se levantó, tambaleándose. Déjalas quietas. El tiburón lo miró, era más grande, más fuerte, y en sus ojos había algo que no era hambre de comida. Tú cállate, primo, tú no pintas nada aquí. Giovanni se puso delante de las hermanas. Yo quise moverme, quise ayudarlo, pero las piernas no me respondían. Solo podía ver como si fuera una película, como si no estuviera pasando de verdad. El tiburón dio un paso adelante. Giovanni no se movió, otro pasó. Entonces de la nada, un ruido, un motor. Todos nos quedamos quietos. El tiburón giró la cabeza. En el horizonte, un punto, un barco, un maldito barco. Aquí, grité con lo poco que me quedaba de voz. Aquí. Giovanni sacó una camisa roja y empezó a agitarla como un loco. Las hermanas se pusieron de pie, tambaleándose, señalando. El tiburón se quedó mirando el barco un momento y luego volvió a su puesto en la proa, como si nada. El barco nos vio. Era un carguero grande con bandera de no sé qué país. Bajaron un bote, nos subieron, nos dieron agua, nos dieron comida. Preguntaron por los otros, dijimos que nos separamos, que no sabíamos, que el mar es grande. Nos llevaron a México, de ahí, quién sabe. Ahí, a Giovanni y a mí nos deportaron. Las hermanas también, creo. Pero el tiburón no. El tiburón desapareció en algún punto del camino. A veces pienso que nunca existió, que fue un invento de mi cabeza deshidratada. Pero luego recuerdo la forma en que miraba a las hermanas y sé que era real. Ahora estoy de nuevo en La Habana, en la misma casa, con la misma madre, la misma escasez. A veces voy al malecón y miro el mar. Miro el horizonte y pienso en el viejo Cándido, en el flaco, en los ojos de Milady cuando el agua se acababa. Mi primo Giovanni no quiere hablar del viaje. Consiguió un trabajo en un restaurante del centro y sale con una muchacha de Lawton. Pero a veces, de noche, lo escucho gritar en sueños. Cosas que no entiendo, cosas que no quiero entender. El otro día fui a casa de Eladio, el que me vendió el bote. Quería reclamarle, quería pegarle, quería matarlo tal vez. Pero cuando llegué, su mujer me dijo que había muerto. Ataque al corazón, dijo. Lo enterraron la semana pasada. Me quedé en la puerta sin saber qué hacer. La mujer me miró con ojos de saber algo. Tú fuiste uno de los del bote, ¿verdad? Preguntó. Asentí. Él tuvo pesadillas las últimas noches, dijo. Gritaba cosas, cosas del mar. Decía que lo llamaban, que lo esperaban. Yo creo que por eso se murió. Me fui sin decir nada. Caminé hasta el malecón y me senté a ver el mar, el mismo horizonte, las mismas olas rompiendo contra el muro.
y me quedé allí hasta que anocheció, escuchando el agua, pensando en los que se quedaron, en los que no volvieron, en los que tal vez todavía están flotando por ahí, esperando que alguien los encuentre. A veces, cuando el mar está en calma y no hay luna, juro que escucho voces, voces que cantan canciones cubanas, voces que llaman, voces que piden agua. Me tapo los oídos, pero igual las escucho. Y sé que una de esas voces es la mía.